Noticias del exilio, día 21 de diciembre de 2025. Pasa que te cuento. Hoy vamos a hablar de cómo el gobierno puede haber cometido fraude de ley al declarar secreta la participación de José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra. Vamos a hablar también de cómo Europa se está levantando, o mejor dicho, cómo los agricultores de Europa, al parecer menos los de España, se están levantando. Pero antes de nada deciros que tal y como avancé ayer, estos días voy a estar cuidando de mi mujer que se tiene que someter a una operación de cirugía estética bastante importante. Van a ser unas cuantas horas de quirófano, así que voy a tener que estar en el hospital, voy a tener que estar cuidándola. Supongo que no voy a poder hacer vídeos durante al menos 2-3 días, quizá más, porque no sé cómo de ocupado voy a estar. Así que bueno, no me enrollo más, que vosotros habéis venido a ver las noticias del exilio, no a que os cuente mis historias, pero eso, que si no me veis durante unos días, no es que me hayan censurado, no me ha secuestrado Sánchez y no me ha pasado nada, sino que simplemente estoy ejerciendo de marido. Bueno, vamos a lo que vamos, que es a las noticias del exilio, y la primera de confirmarse sería una de las noticias más importantes y más trágicas de la democracia. Seguridad Nacional advirtió a la Moncloa de la Dana 12 horas antes. Montero presidió un comité de crisis la noche del martes en Moncloa con Bolaños, Robles, Marlaska, Rivera y la delegada del gobierno en Valencia. Si se confirma que Seguridad Nacional advirtió al gobierno de lo que iba a suceder en Valencia y el gobierno no actuó, pues se confirmaría que el gobierno quería que esto sucediese, muy probablemente para cargarle el marrón a Amazon, a costa de que mueran 200 y pico personas según fuentes oficiales, 1000 y pico personas según fuentes extraoficiales, y hay muchos que creen que fueron unos cuantos más. Pero bueno, eso muy probablemente nunca lo sepamos. Y esto de si Seguridad Nacional advirtió o no, tampoco. En fin, vamos a pasar a hablar de inmigración. Recordaréis que hace unos días os dije que García Albiol había desalojado 400 inmigrantes de un instituto ocupado. Lo están acusando de racista, porque tal, porque cual. A ver, lo que ha hecho García Albiol ha sido desalojar a unos ocupas, sean españoles, senegaleses, marroquíes, iba a decir chinos, pero lo cierto es que muy probablemente chinos no haya ninguno. No sé yo por qué. Pero bueno, la cuestión es que los han desalojado, es decir, los han echado del edificio que estaban ocupando. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacen con ellos? Pues ahora están en una plaza montando el mismo follón que montaban allí. Y es que este es el puñetero problema. Si tú desalojas a alguien, pero después tiene carta blanca para volver a ocupar otro lugar o para plantarse en mitad de una puñetera plaza, entonces no estás haciendo nada, simplemente estás cambiando las cosas del lugar, echándole el marrón a otro, que en este caso ni siquiera es otro porque se han plantado en una plaza de Badalona. Y García Albiol ya ha dicho que no va a darles ni un duro, que no va a ofrecer ninguna alternativa y que se las ventilen. ¿Y sabéis quién ha salido al rescate? Mira. La Generalidad y un grupo de entidades darán cobijo temporal a las personas que se han quedado sin alojamiento tras el desalojo de las instalaciones del viejo Instituto B9 de Badalona, Barcelona. A ver, una cosilla que me da a mí. La Generalidad y unas cuantas instituciones. ¿Quién les da el dinero a esas instituciones? ¿Esas instituciones cogen el dinero del aire o quién las está financiando? Porque a ver si va a resultar que vas a ser tú el que está pagando toda esta fiesta, como la lleva pagando durante hace ya muchos años. Mira esta noticia y mira lo que se están gastando de tu dinero para los inmigrantes. El gobierno destina más de 2.250 millones de euros en 3 años para atender las avalanchas de inmigrantes ilegales. 2.250 millones de euros para atender las necesidades de los inmigrantes ilegales. ¿Cuántos hospitales se pueden construir con 2.250 millones de euros? ¿Cuántos colegios se pueden construir con 2.250 millones de euros? ¿Cuántas carreteras se pueden arreglar con 2.250 millones de euros? ¿Cuánta dependencia se puede pagar con 2.250 millones de euros? Hay muchas cosas que se pueden hacer con 2.250 millones de euros. Eso es una pasta. Eso es una pasta tremenda. Pero como se te ocurra decir que lo destinen a otro sitio en lugar de atender a los inmigrantes ilegales, te llaman racista, te llaman xenófobo, te llaman fascista, te llaman de todo. Porque hay que ser tolerante y hay que ser inclusivo, excepto si estamos hablando de los cristianos.
Porque si es a los cristianos, a esos se les puede ofender, a esos los puedes patear, a esos les puedes enviar a los sicarios de Marlaska a que les peguen una paliza en Ferraz, a esos les puedes hacer lo que quieras. De hecho, incluso te puedes cagar en su religión con dinero público. Mira, mira. El Partido Socialista de Cataluña avala una representación teatral con un Jesucristo trans y una virgen presentada como víctima de abusos. Se representa en el Ateneo de titularidad municipal. ¿Qué pasaría si en lugar de esta representación fuese un Mahoma transexual? ¿Qué sucedería? Pues te lo digo yo. Sucedería que tendrías a todos los colectivos musulmanes protestando en las calles, quemando contenedores y liando la gorda. ¿Qué va a hacer la conferencia episcopal a esto? Sánchez, ¿cómo va lo del IBI? Nos vas a descontar el IBI, ¿verdad? Ese es el puñetero problema de la cultura y la religión. Ese es el problema de la religión cristiana. Que quienes se supone que tendrían que velar por ella, no hacen absolutamente nada. No hacen absolutamente nada, no convocan a los fieles a protestar por este tipo de cosas. Es que eso es libertad de expresión. Claro que sí, libertad de expresión, pero ¿libertad de expresión para todos o libertad de expresión para algunos? Y además hay algunas cosas que no es una cuestión de libertad de expresión, sino lo que representas haciendo eso. Por ejemplo, pegarle fuego a una bandera española. Os voy a poner un vídeo de lo sucedido, por supuesto, en Vascongadas este fin de semana, para que veáis y ahora lo comentamos. ¡Vitalista! Esto en Tailandia te puede caer 20 años si el juez está benévolo, cadena perpetua como lo pilles en un día cruzado y pena de muerte como lo pilles de muy mala hostia. Luego la pena de muerte no te la aplicarán y te quedarás en el corredor de la muerte el resto de tus días, que es lo que se viene haciendo últimamente en Tailandia. Pero la cuestión es que insultar los símbolos nacionales dentro del propio país, por supuesto que debería estar penado, porque es tu país y estás ahí. Y es que una cosa es que no te guste un gobierno determinado y otra cosa es que no te guste el país, porque los gobiernos van y vienen, los gobiernos cambian, pero el país está ahí. Pues España lleva ahí desde hace muchísimos años. No me voy a meter aquí en el debate histórico de en qué siglo empezó España como tal, pero el país lleva ahí muchísimos años. Puede que no te guste un gobierno, puede que no te guste la forma de gobernar. Eso es lo que hice yo. No me gustaba cómo iba el gobierno, cómo iba la deriva política de España y me largué. Coges, te piras y ya está. Pero una cosa es eso y otra cosa es insultar al país en el que estás. Eso debería estar penado y esperemos que algún día entre un gobierno con un par de cojones y lo haga. Porque este gobierno no los tiene y la policía no son más que unos esbirros, unos minions que hacen lo que el gobierno les dice. Es en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos son unos corruptos como ellos. El jefe antidroga de Valladolid ocultaba 100.000 euros en efectivo en sus inmuebles. El juez lo investiga por liderar una banda criminal que reintroducía en el mercado los alijos que el propio policía incautaba. Y luego me diréis que me meto mucho con la policía, pero es que ya no es cuestión de que unos pocos policías sean corruptos. Es que la institución, desde dentro, está corrupta, porque los jefes son gente que ha puesto el gobierno. ¿Y qué esperáis de alguien a quien ha puesto un socialista? Y en el gobierno las cosas no están mucho mejor, porque si hay una institución mafiosa y delictiva en España, ese es el gobierno de España. Mira esto. El contable de la trama SEPI también audita a una ONG ligada a Begoña Gómez. Uno de los socios de Conaudire, Carmelo Aznárez, dirige la firma que habrían usado para canalizar 750.000 euros. Este tipo de informaciones están saliendo últimamente, que no son delitos en sí mismos, pero sí son coincidencias que son demasiado coincidentes para ser simplemente casuales, como por ejemplo que haya personas que están ligados a una trama corrupta y también estén ligados a la mujer del presidente del gobierno, o que varias sociedades tengan su sede en el mismo piso y luego algunas de ellas se usen presuntamente para cometer delitos. No sería raro que el resto también lo fuesen, al igual que no sería raro que si tú estás ligado con gente que está cometiendo delitos, tú también seas un delincuente. O una delincuente, o un delincuente, sí.
Y cada vez que hablemos de corrupción tenemos que hablar del que yo creo que es el número uno. El entorno de Zapatero presionó durante meses a Ábalos para lograr contratos en transportes. El entonces lobista Antonio Hernando no paraba de pedir reuniones al ministro, que este despachaba con evasivas. Ok, te digo, abrazo. Y podemos ver varios WhatsApps en los cuales Antonio Hernando, que recordemos que es uno de los afines a Zapatero, decía: buenas noches, José Luis, sé que estarás desbordado, pero cuando buenamente puedas me gustaría verte. No te quitaré mucho tiempo, no es para nada que tenga que ver con los temas de consultora o profesional. Quiero pedirte una cosa y también intentar ayudar. Muchas gracias, un abrazo y mucho ánimo. A lo cual le contesta: ok, busco hueco, abrazo. Muchas gracias, abrazo. 19 del 2 del 2021. Buenos días, José Luis. Cuando buenamente puedas, no te olvides de hacerme un hueco para ir a verte. Muchas gracias y un fuerte abrazo. A lo cual contesta: ok, te digo, abrazo. Muchas gracias. El 3 del 1 del 2021. Buenas noches, José Luis. Lo primero, mis mejores deseos para el año nuevo, en la seguridad de que será mucho mejor para todos. Solo para recordarte, cuando puedas, me gustaría pasar a verte un momento. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Ok, te digo, feliz año y un abrazo fuerte. Muchas gracias. Día 4 del 5 del 2021. Querido ministro, mucha fuerza y serenidad. Hay tiempo y tenemos muchas bazas. En el pasado os habéis enfrentado a situaciones muy difíciles y habéis tenido éxito con coraje y convicción. Todo mi apoyo y un fuerte abrazo. ¡Abrazo fuerte! ¿Cómo le mola a José Luis Ábalos eso de dar abracitos a los compañeros? A las compañeras les daba otra cosa. Pero la cuestión es que el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero presionaba a Ábalos para conseguir contratos en transportes. Y ya no hablemos del tema de Plus Ultra, porque el tema de Plus Ultra es algo que cuando se descubra todo el pastel, ahí va a salir mierda a paladas, ya no solo por los 53 millones de euros que se les dieron, sino también por los vuelos que puede haber hecho esa aerolínea o por las circunstancias en las que se dieron esos 53 millones. Porque, por ejemplo, se declaró secreta la participación de José Luis Rodríguez Zapatero. Se declaró secreto que José Luis Rodríguez Zapatero estaba mediando para conseguir ese rescate. Y eso puede ser un fraude de ley. Juristas ven un posible fraude de ley del gobierno al declarar secreto el papel de Zapatero en Plus Ultra. Consideran que la relación del expresidente con la operación es una información de interés público. Y es que este gobierno es experto en eso precisamente, en retorcer las leyes en su propio beneficio. Porque veréis, la declaración de secreto de Estado es algo que es normal. Es perfectamente normal y es perfectamente comprensible que haya ciertos temas que no puedan salir a la luz pública porque sean secretos de Estado. Vale. Ahora bien, eso tendría que reservarse para materiales muy sensibles y que no tengan que ver con la opinión pública. Y desde luego, la participación de José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate a una aerolínea de un solo avión, que además pertenece a una narcodictadura y que esa narcodictadura es muy afín a José Luis Rodríguez Zapatero, eso en ningún caso debería declararse secreto de Estado. Pero hay más cosas de José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha patrocinado al lobista Zapatero con al menos 2 millones de euros y le renovó su pasaporte diplomático en junio. El actual presidente no ha dudado en mantener y aumentar los recursos para su antecesor, previstos para labores ajenas al mundo de los negocios, los rescates y el lobby que Zapatero ha desarrollado, protegido por su estatus de expresidente, para participar en operaciones como la de Plus Ultra. ¿Qué significa todo esto? Pues básicamente que Pedro Sánchez está pagando con dinero público las actividades de José Luis Rodríguez Zapatero. Que si bien la ley prevé que los expresidentes pueden ejercer labores para el gobierno de España y por tanto se tenga que pagar algunos gastos suyos, al parecer lo que se está pagando es su labor de lobista. Al parecer lo que se están pagando son sus negocios privados. Y esto también es un delito. ¿Y qué dice Pedro Sánchez al respecto? Pues Pedro Sánchez dice que aquí no pasa nada. En segundo lugar, el nombre del expresidente Zapatero está saliendo en los últimos días en distintas informaciones relacionadas con Plus Ultra. La pregunta es si usted pone la mano en el fuego por José Luis Rodríguez Zapatero. No he tenido ocasión de hablar con el presidente Zapatero, pero, en fin, hemos defendido siempre la pulcritud de todos los rescates, bueno, que no fueron rescates, fueron préstamos que hemos dado a las aerolíneas en la época de la pandemia, conforme a la legislación nacional, conforme a todos los parámetros y exigencias que se requieren por parte del Tribunal de Cuentas. En definitiva, es un debate recurrente, los rescates que han sido préstamos a las aerolíneas españolas,
y total pulcritud por parte lógicamente del Gobierno de España en esta cuestión. En fin, y es que son una puñetera mafia, pero todo el Partido Socialista. Por ejemplo, vamos a pasar a las elecciones en Extremadura, donde han puesto a Gallardo, un tío que está imputado por supuestamente favorecer al hermano del presidente del gobierno, dándole un trabajo al cual no iba y además parece que pagándole un pisazo. Gallardo autorizó un gasto de 43.000 euros para reformar la cocina del piso oficial que prestó al hermano de Sánchez. Según dicen, le prestaron un piso al hermano de Pedro Sánchez para que estuviese allí una temporada y cuando llegó dijo: ¡Uy! ¿Pero qué antiguo es todo esto? No. Haced una reformita y que lo paguen los idiotas esos que se levantan a las 7 de la mañana para pagar impuestos. Y este señor, Gallardo, que es el que ha hecho todo esto por el hermano de Pedro Sánchez, por supuesto ha vuelto a ser candidato, a pesar de estar imputado y a pesar de no tener absolutamente ninguna posibilidad. ¿Contra María Guardiola? Pues no solo contra María Guardiola, sino también contra el candidato de Vox. Mira. Extremadura mide el desafío de Guardiola a Vox y el hundimiento del Partido Socialista. Las elecciones en Extremadura se quieren interpretar en clave nacional. Se quiere extrapolar lo que suceda en Extremadura al resto del país. Y esto puede ser más o menos correcto porque tal y como están las encuestas ahora mismo, se ve que el Partido Socialista se está hundiendo y se ve que el Partido Popular no puede con Vox. Porque el Partido Popular ha tomado a Vox como su enemigo, a pesar de que después va a tener que pactar con Vox. Supongo, porque si no pacta con Vox, ¿con quién va a pactar? ¿Con el Partido Socialista? ¿Con ese partido que es tan corrupto? ¿Con ese partido que desprecian en unas manifestaciones pero con el cual luego pactan? ¿Con el partido con el que gobiernan en Europa? En Bruselas somos coalición con el Partido Socialista. Somos coalición desde hace mucho tiempo con el Partido Socialista y con los Verdes. Y seguiremos siendo coalición con el Partido Socialista y los Verdes. Y, por si alguien no se ha enterado, Ursula von der Leyen es del Partido Popular. Os iba a poner otra noticia, pero se me ha colado González Pons. Feijóo promete a von der Leyen que asumirá todos los compromisos de Sánchez con la Unión Europea. Destaca que los hitos los negocia la Comisión con el Gobierno y aunque Sánchez no nos informe de nada, no cambiaremos las reglas del juego. No, hombre, no, ¿cómo vas a cambiar las reglas del juego, pagafantas? Pero si esas reglas del juego son las que os llevan beneficiando desde el régimen del 76, si es que queréis jugar con esas reglas porque las diseñasteis vosotros, si es que lo que queréis es continuar con el bipartidismo, y si el Partido Socialista dice una cosa, pues vosotros luego la hacéis y no pasa absolutamente nada, porque al fin y al cabo sois el mismo perro con el mismo collar. Y además las reglas del juego están bastante amañadas, porque mirad esta noticia y ahora hablamos. La Junta Electoral Central abre expediente contra Sánchez por hacer electoralismo en su balance de fin de año. El órgano rector de los procesos electorales cree que pudo vulnerar el principio de neutralidad exigido por la LOREG. Que sí, que la Junta Electoral Central va a abrir una investigación, terminará sancionando, le pondrán una multa, porque es que eso es lo que puede suceder, le pondrán una multa que pagará con tu dinero y a seguir haciéndolo. Estas son las reglas del juego. Te puedes cagar en el principio de neutralidad porque el presidente del gobierno, teóricamente es el presidente del gobierno de todos los españoles y no puede utilizar sus discursos de fin de año para hacer electoralismo en su favor. Tiene que dedicar esos discursos para hablar de España, que al fin y al cabo es el presidente del gobierno. Y si lo hace, ¿qué pasa? Pues pasa eso, que le ponen una multa y que la pagas tú. Y es que parece que el Partido Socialista es inmune a todo. Es inmune a casos de corrupción, es inmune a condenas, es inmune incluso a pasarse por el forro todo el feminismo que llevan predicando desde hace ya unos cuantos años. El número 2 del PSOE en Sevilla a la militante denunciante de acoso. ¿Encima que estás enchufada, ahora vienes con esto? Rafael Recio logró acceder a la alcaldía de Camas en 2009 tras aliarse a un tránsfuga del Partido Popular enchufado después en la Junta. Javier Fernández y otros líderes socialistas evitan contactar con la trabajadora que se querelló contra Demetrio Pérez. Fijaos cuántos delitos hay en estas declaraciones. Encima que te enchufamos, ahora nos haces esto. ¿Pero qué hace el gobierno socialista cuando pasa esto? Pues intentan desviar la atención e intentan decir que esto es algo generalizado, que sucede en todas partes y que hay que combatirlo, no contra ellos, sino contra todo el mundo. Ahora la han tomado con Adolfo Suárez. Fijaos lo que están haciendo en la televisión pública. Hemos preguntado a la familia Suárez. Hemos buscado la versión de los Suárez. Alberto Herrera, ¿qué dicen?
Lo hemos hecho, Javier, desde que hemos tenido conocimiento de la existencia de esta denuncia. Hemos intentado contactar con ellos con llamadas telefónicas, también con mensajes de texto, para recoger su punto de vista y la versión de los hechos si existiese. De momento no hemos tenido éxito, estamos intentándolo, seguimos haciéndolo durante toda la mañana y si hay alguna novedad os pedimos paso y os lo comentamos. Y es que ahora van paseando por ahí a una tía que dice que Adolfo Suárez le destrozó la vida hace ya como medio siglo y que no sé qué y que no sé cuántos. Y todo para que mientras estás hablando de esos abusos sexuales no estés hablando de los abusos del Partido Socialista. Y lo peor es que le está saliendo bien. Lo peor es que te pones a mirar los comentarios en redes sociales y parece que la atención pública se está desviando hacia ahí. Ya os he dicho que Pedro Sánchez es maestro en algunas cosas, como por ejemplo retorcer las leyes, pero en manipular la opinión pública yo creo que no ha habido nadie tan bueno desde Goebbels. Y después de todas estas noticias malas, vamos con la noticia tonta del día que no sabes si reírte o llorar. En Alemania se ha vuelto viral el hobby dogging, una práctica en la que personas salen a pasear con correas, pero sin un perro real. Se presenta como una alternativa para amantes de los animales que no quieren gastos veterinarios, pelos en casa, ladridos ni recoger excrementos. Tampoco existen problemas de agresividad ni ansiedad por separación. El fenómeno ha generado burlas y escepticismo en redes sociales, pero incluso ya existen entrenadores profesionales que enseñan a caminar y entrenar perros imaginarios como ejercicio mental. Nos vamos a la mierda. Nos vamos a la mierda como sociedad. ¿Vosotros veis que en otros lugares que no sean las sociedades occidentales hagan este tipo de gilipolleces? Como ir por ahí con una correa paseando un perro imaginario y que encima se busquen un entrenador y salgan en televisión. ¿Vosotros os dais cuenta de que antes a los enfermos mentales se les metía en manicomios y ahora se les da un altavoz? En fin, y vamos a hablar de la Navidad que vais a celebrar muchos y que os va a salir mucho más cara. Mirad este titular y ahora lo comentamos. Pescaderías y carnicerías afrontan el primer asalto navideño con precios al alza. En las carnicerías ofrecen cordero y ternera que cotizan hasta un 20% más caros. Y es que si lees la noticia así deprisa y corriendo, parece que las carnicerías y las pescaderías estén incrementando el precio para forrarse a tu costa. Por supuesto, no tendrá nada que ver la inflación galopante que ha generado el gobierno. Eso no tiene absolutamente nada que ver. La culpa es de los pescaderos y de los carniceros. Y de Mercadona, que Mercadona es la que sube los precios de todo el país. Yo cada vez que veo los precios en España se me ponen los pelos de punta, porque son los precios que hay en el resto de Europa. Pero en el resto de Europa ganan muchísimo más que de lo que se gana en España. Vamos, que en España sois europeos para pagar, pero no para cobrar. Y vamos a pasar a noticias internacionales y os quiero poner una para que veáis cómo son los medios de comunicación. El ex candidato presidencial opositor venezolano Edmundo González alerta del riesgo de muerte por la falta de atención médica a presos en Venezuela. La noticia no es que los presos en Venezuela estén en malas condiciones, que eso ya lo sabemos todos desde hace muchos años, sino que llamen a Edmundo González ex candidato presidencial opositor venezolano. Vamos a ver, Edmundo González es el presidente electo de Venezuela. Si no está gobernando es porque Maduro dio un golpe de estado y dio un pucherazo como lleva haciendo la tela de años. Nada de ex candidato opositor. No es un ex candidato opositor, es el que ganó las puñeteras elecciones. A ver si os enteréis de una vez y dejáis de blanquear la narcodictadura de Maduro. Y por si no os habéis dado cuenta, eso es Europa Press, que se supone que es un medio de comunicación de los top. Y ya que nos hemos ido a noticias internacionales, vamos a hablar de lo que está sucediendo en Europa, especialmente en Bruselas. Los agricultores se están levantando, los agricultores se están hartando de lo que pasa en Europa. Y por lo menos ahí parece que han ido a luchar. Y por agricultores me refiero sobre todo a los franceses, porque los españoles ni se les ve. Así está Francia ahora mismo. En este mapa se puede ver todas las carreteras que han cortado los agricultores franceses en protesta por el acuerdo Mercosur que finalmente no se ha firmado. Y no solo están cortando carreteras en Francia, también han ido a Bélgica a protestar. Y les están disparando con cañones de mierda líquida, mientras que la policía se defiende con cañones de agua. Así, chorro a chorro, como en los combates de Bola de Dragón.
Y como parece que no les dan cita, entran ellos mismos a los edificios oficiales. Y hoy, para la frase del día, me gustaría recordaros que felicitéis la Navidad. No las fiestas, sino la Navidad. Yo soy ateo, pero desde que a los progres les jode, ya no son felices fiestas o feliz Navidad, que antes utilizaba indistintamente según se me pasaba por la cabeza. A partir de ahora, desead feliz Navidad, próspero año nuevo y que Dios os bendiga.